11 de mayo, cuarto domingo de Pascua, domingo del Buen Pastor. Primera lectura tomada de Hechos capítulo 13. En aquellos días Pablo y Bernabé prosiguieron su camino desde Perge hasta Antioquía de Pisidia, y el sábado entraron en la sinagoga y tomaron asiento. Cuando se disolvió la asamblea, muchos judíos y prosélitos piadosos acompañaron a Pablo y a Bernabé, quienes siguieron exhortándolos a permanecer fieles a la gracia de Dios. El sábado siguiente, casi toda la ciudad de Antioquía acudió a oír la palabra de Dios. Cuando los judíos vieron una concurrencia tan grande, se llenaron de envidia y comenzaron a contradecir a Pablo con palabras injuriosas. Entonces Pablo y Bernabé dijeron con valentía: la palabra de Dios debía ser predicada primero a ustedes, pero como la rechazan y no se juzgan dignos de la vida eterna, nos dirigiremos a los paganos. Así nos lo ha ordenado el Señor cuando dijo: yo te he puesto como luz de los paganos, para que lleves la salvación hasta los últimos rincones de la tierra. Al enterarse de esto, los paganos se regocijaban y glorificaban la palabra de Dios, y abrazaron la fe todos aquellos que estaban destinados a la vida eterna. La palabra de Dios se iba propagando por toda la región, pero los judíos asusaron a las mujeres devotas de la alta sociedad y a los ciudadanos principales, y provocaron una persecución contra Pablo y Bernabé hasta expulsarlos de su territorio. Pablo y Bernabé se sacudieron el polvo de los pies como señal de protesta y se marcharon a Iconio, mientras los discípulos se quedaron llenos de alegría y del Espíritu Santo. Palabra de Dios. Salmo responsorial tomado del Salmo 99. El Señor es nuestro Dios y nosotros su pueblo. Aleluya. Alabemos a Dios todos los hombres, sirvamos al Señor con alegría y con júbilo entremos en su templo. Reconozcamos que el Señor es Dios, que Él fue quien nos hizo y somos suyos, que somos su pueblo y su rebaño. Porque el Señor es bueno, bendigámoslo, porque es eterna su misericordia y su fidelidad nunca se acaba. Segunda lectura tomada del libro del Apocalipsis, capítulo 7. Yo, Juan, vi una muchedumbre tan grande que nadie podía contarla. Eran individuos de todas las naciones y razas, de todos los pueblos y lenguas. Todas estaban de pie delante del trono y del Cordero. Iban vestidos con túnica blanca y llevaban palmas en las manos. Uno de los ancianos que estaban junto al trono me dijo: estos son los que han pasado por la gran persecución y han lavado y blanqueado su túnica con la sangre del Cordero. Por eso están ante el trono de Dios y le sirven día y noche en su templo. Y el que está sentado en el trono los protegerá continuamente, y no sufrirán hambre ni sed. No los quemará el sol ni los agobiará el calor, porque el Cordero que está en el trono será su pastor y los conducirá a las fuentes del agua de la vida, y Dios enjugará de sus ojos toda lágrima. Palabra de Dios. Del Evangelio según San Juan, capítulo 10, versículos del 27 al 30. En aquel tiempo Jesús dijo a los judíos: mis ovejas escuchan mi voz. Yo las conozco y ellas me siguen. Yo les doy la vida eterna y no perecerán jamás.
Nadie las arrebatará de mi mano. Me las ha dado mi Padre, y Él es superior a todos, y nadie puede arrebatarlas de la mano del Padre. El Padre y yo somos uno. Palabra del Señor. Exégesis del pasaje evangélico. Con motivo de la dedicación aparece Jesús en el recinto del templo. La fiesta de la dedicación se celebraba en el mes de Kislev, que es entre noviembre y diciembre de nuestro calendario. Por eso Juan 10:22 especifica que era invierno. La fiesta duraba 8 días y se celebraba la purificación del templo de Jerusalén. Después de haber sido profanado por la ocupación griega, los judíos lo retoman y lo vuelven a consagrar a Dios. Durante esta celebración, los judíos le insisten a Jesús que les diga quién es Él. Parece reflejarse la escena del Salmo 22:17, donde los enemigos, hombres violentos, hacen corro alrededor del justo y lo acosan. Durante el tiempo de la fiesta de la dedicación, se leían en las sinagogas las lecturas relacionadas con el tema del pastor, lo que probablemente influyó para que Jesús hablara de este tema. Jesús hace una contraposición. Las que no son sus ovejas no escuchan su voz. En cambio, mis ovejas escuchan mi voz. Yo las conozco y ellas me siguen. Conocimiento y seguimiento van de la mano. Dice San Agustín, a Jesucristo es imposible conocerlo y no amarlo, amarlo y no seguirlo. Escuchar la voz de Jesús es fundamental. Manifiesta unión y conocimiento. Se reconoce la voz de alguien cuando se le conoce. En el discípulo lo más importante del seguimiento es que Jesús da la vida eterna a sus ovejas. Después el pasaje habla del poder y la relación entre Jesús y su Padre. La afirmación sobre el poder soberano del Padre recuerda otras afirmaciones del Antiguo Testamento en el sentido de que las almas están en manos de Dios y que nadie es capaz de arrebatar a quien está en la mano de Dios. Ese arrebatar se refiere a la condenación, pues Cristo da la vida eterna a sus ovejas. Pero ese poder del Padre es también de Jesús. Nadie puede arrebatar a las ovejas de las manos de ninguno de ellos. Esto nos lleva a comprender la unidad absoluta entre el Padre y el Hijo, y de esta manera también el fundamento de seguridad de la Iglesia no se encuentra en Pedro ni solo en Jesús, sino en el Padre unido indisociablemente al Hijo. El Padre y yo somos uno. Es una de las afirmaciones claves para que la Iglesia llegara a afirmar la naturaleza única de la Trinidad, pero también fundamento de algunas de las más grandes herejías de los siglos primeros en la Iglesia. Sabelio, un teólogo del siglo II, interpretó esta afirmación como unicidad de Dios en un solo ser. Por eso explicó la Trinidad desde la unidad en una sola persona. Dice que las personas no son más que modos de revelarse de un mismo Dios. Por ejemplo, en la creación se manifestó como Padre, en la redención como Hijo y en la santificación como Espíritu. Por eso a esta herejía se le conoce como modalismo, una misma persona divina que simplemente se manifiesta en 3 modos distintos, según Sabelio. Por su parte, el arrianismo
quienes, basados en el texto que dice el Padre es mayor que yo, de Juan 14:28, consideran a Jesús una criatura, no Dios. Explica este texto bíblico, los arrianos, como una unidad moral de las personas, la persona divina, la del Padre, y la persona humana, la de Jesús, pero que se ponen de acuerdo para actuar. Esa es la unidad. En cambio, la interpretación del texto bíblico desde un punto de vista gramatical justifica la interpretación que ha dado la Iglesia en la explicación trinitaria cuando Jesús dice, el Padre y yo somos uno. Ese uno es neutro, no es masculino y por lo tanto no se refiere a una persona, sino que está referida a una entidad. De ahí se sigue que en algunas traducciones bíblicas dice, el Padre y yo somos una sola cosa. Eso indica que está diciendo entonces que son una misma naturaleza, no una misma persona. A pesar de todos los bemoles explicativos, lo que debe quedar claro es el mensaje de la unidad perfecta de la persona del Padre y del Hijo. Puntos de reflexión. Número 1. El Evangelio del Buen Pastor contiene una promesa que supera toda medida y es la parte central de este Evangelio. A las ovejas de Jesús, a las que Él conoce y le siguen, se les asegura su definitiva pertenencia a Él y al Padre. Se les promete la vida eterna. Esto ya se da en anticipo en esta vida terrenal, porque lo que Jesús nos da aquí abajo con su vida, su pasión, su resurrección, su iglesia y su sacramento, es ya vida eterna. Número 2. Consideremos la metáfora del buen pastor y sus ovejas. Cuesta mucho explicarla a menudo en este mundo que ha utilizado el concepto de rebaño, borreguismo y otros afines como sinónimo de pérdida de identidad, pérdida de criterio, pérdida de razonamiento, muestra de un fanatismo ideológico. Los mismos que tienen esta percepción son los que dicen defender los derechos de los animales y son, quizás, los que mejor deberían comprender la metáfora de Jesús, ya que ellos tienden a humanizar a los animales y conocen la estrecha relación que se tiene con ellos. Les dan un nombre, los tratan como humanos, los cuidan, no son uno más del montón. Y justo eso es por qué Jesús ha tomado la imagen del pastor, ya que miró la estrecha relación entre un buen pastor y sus ovejas. Es alguien que no las trata como animales, sino que les pone un nombre, las llama por ese nombre, las cuida, se preocupa por ellas y hasta, si es necesario, incluso puede dar la vida por ellas. En este contexto, ser del rebaño de Cristo debería ser hoy bien comprendido y no tergiversado. Número 3. Mis ovejas escuchan mi voz y me siguen. El Papa Francisco le decía a los jóvenes,
No creemos en un muerto. ¿Han sentido alguna vez la voz del Señor que a través de un deseo, una inquietud, les invitaba a seguirle más de cerca? ¿Le han oído? Es necesario jugarse la juventud por los grandes ideales. Pregunta a Jesús qué quiere de ti y sé valiente. Pregúntaselo. Ser discípulo de Jesús es escuchar su voz, reconocerla y seguirlo solo a Él. Número 4. Nos dedicaremos a los gentiles. Esta afirmación la hemos escuchado en la primera lectura. Cristo abre su salvación a todo el que la quiera aceptar. Por eso dice San Juan Crisóstomo con mucha razón: Él es pastor de todos, pero no todos quieren ser ovejas suyas. La invitación, la oferta de salvación está abierta para todos. Cristo, nuestro buen pastor, nos conoce a nosotros y nosotros lo conocemos a Él, y Él nos da vida eterna. Felicidades por ser del rebaño de Cristo. Que Dios te conceda un lindo día. Dex tibi Deus pulcram diem, et benedicas vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Su proteczione Matris Nostre Santissime, maneamus in pace Domini. Si le ha gustado este video, dele like, suscríbase para que pueda recibir nuestras próximas publicaciones y ayúdanos a compartir esta página. Recuerde que evangelizar es una expresión del amor. Viralicemos el bien. Dios los bendiga.